Buenas tardes, bienvenido a Informa Andrade, Multicanal Radio. Nosotros tenemos hoy nuevamente con nosotros Nilson Jaimes, politólogo. Fue uno también de estos que infelizmente fue torturado por el régimen de dictador Nicolás Maduro. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Yo, obviamente, todos estamos aún ahí esperando, ¿no? Pendiente de lo que va a suceder en Venezuela. Todos los ruidos que hemos escuchado, incluso algunos expresidentes se han mojado directamente hablando de intervención militar en Venezuela. Antes de empezar contigo, Nilson, vamos a ver un vídeo del expresidente de Colombia, Iván Duque, que habla justamente sobre eso que hemos mencionado ahora, sobre una intervención, porque visto lo visto, Venezuela no hay otro camino que no sea este. Enseguida voy contigo, ¿vale? Maduro no tiene ningún interés en facilitar una transición democrática, violando también los acuerdos que él mismo suscribió, entre ellos con los Estados Unidos, para facilitar la transición. Y creo además que estas detenciones arbitrarias, estos secuestros, ameritan no solamente que la Corte Penal Internacional dicte una orden de arresto, pero ipso facto, sino también que la comunidad internacional entienda que o interviene de manera humanitaria o lo que vamos a ver no solamente es un nuevo flagelo, sino que va a detonar una nueva oleada de migración masiva que puede convertirse en una de las mayores oleadas de migración humanitaria en todo el hemisferio. Por eso la intervención humanitaria hoy, Gabriela, más que nunca cobra cabida y se requiere que los países que defienden la democracia, al igual que otros países líderes de la comunidad internacional, entiendan que esto es un deber. Hábleme del papel de Estados Unidos, sabiendo ya que estamos en el ocaso de la administración Biden de experimentos para tratar de promover ese cambio, esa transición de poder en Venezuela que fracasaron en muchos sentidos, y la llegada ahora de una administración Donald Trump con un Marco Rubio senador que, de ser confirmado, se convertiría en el secretario de Estado de Estados Unidos. Ya tuvimos una primera reacción del senador por la Florida, Rick Scott, en relación a los hechos de las últimas horas. ¿Cómo modificar, cómo acercar una, digamos, una estrategia para con Venezuela que sea exitosa para los ciudadanos venezolanos, para la democracia venezolana, para el progreso venezolano y de la región? Yo creo, Gabriela, que los valores de la democracia, de la libertad económica, de la libertad de prensa, de la libertad de asociación, de la división del poder, todos esos valores son bipartidistas y bicamerales en los Estados Unidos. Por eso la postura que ha tenido Estados Unidos ha sido bipartidista y bicameral en cuanto a rechazar la dictadura de Nicolás Maduro, en imponerle sanciones y en buscar un restablecimiento del orden democrático. Entonces, yo creo que en este momento es claro que el senador Marco Rubio, quien está próximo a asumir como secretario de Estado, pues ha tenido una voz consistente, coherente y congruente de rechazar estas dictaduras, y esperamos que él sea una voz firme no solamente para cuestionarlas, sino para arrinconarlas. Y yo no tengo la menor duda que uno de los legados más importantes que Marco Rubio puede dejar a nivel hemisférico, y por supuesto que Estados Unidos y la administración Trump debe dejar, es una Latinoamérica y una región libre de dictaduras. ¿Por qué? Porque tenemos una Carta Democrática Interamericana que es un faro, es un orientador. Entonces, la defensa de la democrática de manera... Es el vídeo un poquito largo, podríamos escuchar porque me parece muy interesante lo que está diciendo. También me gustaría escuchar, bienvenido antes de nada. Gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Lo que has escuchado ahora del expresidente Iván Duque, ¿qué te parece todo lo que ha dicho? Que realmente el papel, ¿no?, del presidente Donald Trump será bastante importante también ahí. El primer paso, yo eso lo veo así, no sé, puedo estar equivocada. Tú quizás por tu experiencia y cercanía con María Corina en este caso, nos puede contar cómo lo ves la expectativa en la cuestión de ya a partir del día 20 también de enero. Primero que nada, agradecer por estos espacios siempre a la democracia de todo el mundo, y este caso particular, como lo es Venezuela, pues vemos las expresiones de los demócratas del mundo. O sea, que estamos escuchando ahorita al expresidente de Colombia, Iván Duque, y lo escuchamos también en voz del expresidente colombiano, también Álvaro Uribe,
del líder venezolano Leopoldo López, también varios expresidentes del grupo del mundo que conforman el grupo IDEA también han manifestado pues este respaldo hacia el rescate de la democracia en Venezuela, porque estamos hablando de un riesgo no solo en Venezuela, sino para toda la región de América y también geopolíticamente para el mundo, porque en Venezuela se resguardan allí una serie de delincuentes, de terroristas, el narcotráfico, todo es lo que representa un gran peligro para la región y es lo que queda en Venezuela ahorita, la instauración de una dictadura, de un gobierno de facto, que es lo que establece esta dictadura, en donde prácticamente declararon un estado de sitio, donde tienen a los ciudadanos sometidos a través de las armas en un terrorismo de Estado, que es la categoría que debemos darle a lo que sucede en Venezuela, donde los ciudadanos no son libres, sino están sometidos a través del miedo, a través de la persecución política, el encarcelamiento. Solamente del 8 de enero hasta el día de hoy van prácticamente 50 detenciones nuevas en Venezuela. Y esto se suma a las anteriores, que son más de 1.700 detenciones en lo que va después del 28 de julio del año 2024. Entonces vemos cómo esta dictadura prácticamente activa una puerta giratoria. Estuvo detenidos menores de edad, que no es que están libres, están bajo medidas cautelares que le otorgó la dictadura, pero simplemente si se pronuncian o dicen algo en contra, vuelven a ser encarcelados. Esto es lo que estamos viviendo. Personas con discapacidades, personas de la tercera edad, una señora que tiene a su hijo detenido y regresó a Venezuela a estar en el exterior, una persona de más de 80 años está hoy tras las rejas en Venezuela. Y esto es dictadura. Esta es la dictadura que ha instaurado Nicolás Maduro, no solo él, sino con la compañía de los otros dictadores del mundo, porque si vemos este acto que se hizo allí en el Congreso de Venezuela, en la Asamblea Nacional, los únicos que acompañaron a Nicolás Maduro fueron dos dictadores, como lo es Daniel Ortega en Nicaragua y como lo es Díaz-Canel de Cuba. Ahí no estamos hablando de ningún demócrata del mundo que estuvo acompañando a Nicolás Maduro. Al contrario, todos rechazan esta posición de Nicolás Maduro en Venezuela, de esta dictadura criminal. Y tenemos gobiernos cómplices y culpables, que son nuestros vecinos, como lo es el presidente Gustavo Petro de Colombia y como lo es el presidente Lula de Brasil. Y no solo con esto, sino es que Nicolás Maduro se atrevió a hacer ayer unos comentarios graves donde habló de una invasión a Puerto Rico, a esta isla Puerto Rico que pertenece a la comunidad de los Estados americanos, a Estados Unidos. Y la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer, quien es una gran amiga de la causa por la libertad en Venezuela, le hizo la exigencia a Donald Trump de que tome cartas en el asunto por el peligro que esto representa. Pero lo más grave de esto es que Maduro no dice que va a invadir Puerto Rico con las tropas venezolanas, sino le dice que lo va a hacer con un comando de Brasil. Entonces esperemos la respuesta del presidente Lula a una agresión como esta, porque es que estamos hablando de la estabilidad de la región. Y estas son las dictaduras que tenemos hoy en Venezuela y en muchas regiones del mundo que simplemente se cobijan en la violación de los derechos humanos, en el miedo y en el terror para perpetuarse en el poder. Entonces, ¿qué más espera la comunidad internacional? Pues sí, yo como brasileña que soy, he escuchado algo, incluso hay una cosa, yo siempre dejo muy claro a la gente, los venezolanos, la gente que conozco, tengo bastante amigos, que Lula al final él juega según, ¿no? La presión internacional obviamente le ha hecho tomar una postura más, ¿no? Emergente, pero es que Lula no ha ido a la posesión de Maduro, pero envió Mónica Valente, que es una de las representantes del partido de Lula, entonces al final él ha estado ahí, porque esta mujer no hubiera ido si él no hubiera dicho que no, ¿vale? Entonces sí, gracias a Dios, la mayoría de los líderes demócratas de este mundo que realmente saben lo que está sucediendo en Venezuela, lo tienen claro, todos lo tienen muy claro. Lula obviamente no fue invitado, no ha ido porque sería demasiado para él, porque a la vez está protegiendo la embajada de Argentina, ¿no? Entonces, sus intereses. Pero ayer mismo estaba leyendo en la prensa de Brasil que Lula va a seguir adelante con el acuerdo eso de la hidroeléctrica con Venezuela y todo. Al final él va a seguir haciendo acuerdos con el dictador Nicolás Maduro. Pero el mundo está viendo lo que está pasando en Venezuela y
y la gente lo tiene claro que el presidente electo de Venezuela es Edmundo González y no hay otro. El dictador Nicolás Maduro, como siempre, está agarrado al poder. También he escuchado una información, me gustaría que tú compartieras esta información, de que él también ha dejado sin comida a los presos que están detenidos. Esta información lo he visto ayer. ¿Me podrías comentar algo sobre esta información de que él también ha dejado a la gente sin comer? Lo están torturando física, psicológica y de todas las formas. Exactamente, bueno, el régimen criminal de Maduro, que es el nombre que tiene, como hay que llamarlo y debemos referirnos ante el mundo, como la dictadura que preside Nicolás Maduro, no solo se encarga de apresar, de torturar, sino que los que están presos les niegan primero que nada la visita de sus familiares, algo tan importante. El derecho a la salud, a una atención física. Tenemos presos que se están muriendo, tenemos el padre de una mujer que le dio un infarto en prisión y esta es la fecha y no tenemos noticias si recibió o no recibió atención médica. Tenemos a Rocío San Miguel que tuvo una caída y tiene una fractura en su hombro y requiere una cirugía y no le han permitido atención médica, sino la que ellos proponen, que es prácticamente una atención clandestina, como lo hicieron con el general Isaías Baduel, y en su momento murió en manos de ellos, un quirófano improvisado que ellos montan en estas prisiones de Venezuela. Y no solo con eso, sino que les niegan el derecho a la alimentación, a una alimentación digna. Pudimos ver días anteriores cómo entraron a la prisión militar de Ramo Verde y los golpearon y les tiraron al suelo todo lo poco que ellos tenían de provisiones allí para alimentarse. Y no solo con eso, sino le niegan el derecho a la defensa privada, le niegan cualquier tipo de derecho. Hay muchos presos que están allí que ni siquiera han sido presentados ante un tribunal, que ni siquiera saben las razones de por qué están detenidos. Entonces, parte de esto es el sistema criminal que representa Nicolás Maduro, y no solo Nicolás Maduro, porque es que estamos hablando de un Estado fallido en Venezuela, porque tienen usurpadas las funciones tanto de la Fiscalía, tanto del Tribunal, tanto del CNE, que es el Consejo Nacional Electoral. Todos los poderes en Venezuela hoy están secuestrados por esta dictadura. Tenemos una cúpula militar que no le sirve a la República, sino que le sirve ideológicamente a un régimen porque tienen acuerdos con esta dictadura y se benefician del narcotráfico, se benefician de tantas cosas en el mundo ilegal, y es como hemos visto en días recientes incautaciones de otros países de toneladas de drogas que salen desde Venezuela. Y esto sale con la mirada de todos estos grupos armados o la cúpula corrupta militar que opera dentro de Venezuela. Sí, y María Corina, las informaciones, ella sigue en la embajada y Edmundo González también, ahora mismo, ¿dónde se encuentran? Edmundo, el último sitio donde estaba era en República Dominicana con el apoyo de los expresidentes del Grupo IDEA. En estos momentos pues desconozco el sitio donde está, si permanece aún en Dominicano, ya se trasladó hacia otro sitio. Estuvo en Estados Unidos, ¿no? ¿O no? Sí, él estuvo en Estados Unidos en la gira que hizo por el continente americano, visitó Panamá, visitó Argentina, Uruguay, fue parte pues de la visita que hizo a algunos de estos países aliados nuestros y tuvo el gran recibimiento también del éxodo venezolano que está en cada uno de estos países que tienen el anhelo de volver siempre a su país, como lo tenemos todos los venezolanos. Sí, yo comenté en la entrevista anterior que he hecho contigo sobre Oscar Pérez, porque yo tengo Oscar Pérez en mi cabeza, porque yo lo lloré tanto cuando pasó aquello, empecé a entender, ¿no?, más la situación de aquel momento, siendo quien era Oscar Pérez y la forma que terminó triste él y muchos, ¿no? Eso es una historia que quedó a nivel internacional. En aquel momento el dictador Nicolás Maduro se lo inventó, que él intentó, no sé qué, en fin. Sabemos realmente que él estaba intentando realmente ¿no?, de alguna forma rescatar la libertad en Venezuela, y yo siempre lo tendré, Oscar Pérez, en mi memoria. Para mí, el día que Venezuela sea libre, que estamos al paso de ello, yo desearía mucho que Oscar Pérez, como los demás, fueran homenajeados, porque al final, es verdad, yo cuando tengo el vídeo guardado de Oscar Pérez, que fue en 2018, no sé si fue a principios del año que le pasó, ¿no?, lo que pasó. Vamos a ver un vídeo ahora, mi compañero va a poner un vídeo de Oscar Pérez y también de la lucha, y que los venezolanos han entendido que en este momento Venezuela necesita una intervención. El diálogo, en mi opinión, ya no sirve. El diálogo ya hace mucho que ya se ha terminado, ya no hay diálogo con ese dictador porque él no quiere dialogar con nadie. Y obviamente, pues Oscar Pérez fue una de esas figuras que marcó bastante para mí, que yo soy de otro país, de Brasil, por ejemplo, pero a él particularmente me marcó mucho por la forma, por la lucha, por todo lo que él y los demás hicieron, dejaron sus vidas,
¿no? Intentando rescatar la libertad en Venezuela. Poner la imagen de Oscar Pérez, porque muchos quizás no saben, pero Oscar Pérez, Nilson nos va a contar un poquito también sobre él. Él ha sido también, ¿no?, de las fuerzas, ¿no?, si no me equivoco. Sí, Oscar Pérez formaba parte del 6CPC en Venezuela, que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, es el área auxiliar del Ministerio Público en Venezuela, en este caso la Fiscalía. Era uno de los mejores agentes que tenía Venezuela, formaba parte del grupo K9, que era un equipo táctico también canino, y era una de las mejores figuras de este cuerpo policial en Venezuela. Y lamentablemente fue masacrado a sangre fría por un régimen Sí, criminal, y todo está documentado en video. O sea, sí. no es algo que nos estamos inventando, sino que hay pruebas, y al igual que a ti nos afectó a todos los venezolanos ver esta masacre en sangre En vivo, fría, en vivo. extrajudicial, cuando ellos se rindieron, a pesar de esa voz del alto, ellos no pararon, sino simplemente los masacraron, y llegaron, y luego que ingresaron a esta vivienda donde ellos se encontraban, les Sí, dispararon tiros de gracia para terminar con la vida de ellos, qué cruel, matando ¿eh? a 4 funcionarios y también unos civiles que estaban allí. Incluso una mujer embarazada que se encontraba allí con ellos en estado de embarazo también fue asesinada por esta dictadura criminal. Por eso yo te digo que yo, tú más que nadie, que siendo venezolano, pero con el dictador Nicolás Maduro no hay diálogo. Este hombre ha asesinado tantas personas inocentes. En fin, eso empezó ya con Chávez, pero dio continuidad. La gente pensaba que con Maduro iba a ser, no, iba a amenizar un poco la situación. Eso ha ido a peor, incluso a peor de lo que estaba. La historia de Oscar, para mí, yo me acuerdo, fue en 2018, era elecciones en aquel año, y las elecciones presidenciales donde ganó Bolsonaro, y aquello me quedó en la cabeza, digo, jolines, era un chico joven, ¿no? Tenía una experiencia ahí, ¿no? Y él se rebeló contra el régimen y pagó con su vida él y los demás que estaban con él. Fue una masacre en directo, yo me acuerdo las imágenes, la tenemos ahí, como tú has dicho, ¿no? Está para que todos puedan verlo, pero por eso digo que por estas personas no tenemos el derecho de darnos un paso atrás y seguir adelante, porque es lo que decían los venezolanos. Estoy segura que es lo que la mayoría desean. Bueno, prácticamente no solo Venezuela, pero todo el mundo, ¿no? Tiene ese deseo de ver este país libre, igual que Cuba, ¿no? Porque yo también hablo con muchos cubanos que llevan también bastante tiempo en esa situación, y estoy segura que así como ha caído el dictador, ¿no? En Irán y otros líderes dictatoriales, estoy segura que el momento también de Maduro llegará, y estoy segura que más pronto que tarde, después también con estos cambios en todo el mundo, en la política a nivel internacional. Y me gustaría preguntarte, después de las manifestaciones, ¿no? Que la gente, yo he escuchado a María Corina decir que a partir del 10 del discurso, he escuchado también lo que ha dicho en el vídeo, que todo empezaba a cambiar. ¿Cuál es la expectativa ahora mismo de los venezolanos en la cuestión desde el 10 de enero? ¿Y cree que Maduro va a seguir así como así, o realmente tú crees que en algún momento esto puede cambiar? Yo lo decía en el anterior programa que a partir del día 10 iba a ser un hito histórico para Venezuela. Y es por lo siguiente, es que a partir del 10 de enero Nicolás Maduro no goza de ninguna inmunidad internacional, no tiene reconocimiento como presidente, no tiene reconocimiento interno de los venezolanos, porque no solo es el más de 70% de electores que están dentro de Venezuela que votaron en contra de Nicolás Maduro en respaldo a Edmundo González Urrutia, nuestro presidente, sino que también los 8 millones de venezolanos que están en el exterior acompañan la causa de Edmundo González. Y esta dictadura de Maduro es ingobernable, tanto para ellos mismos, porque se les nota el miedo, se les nota el terror,
Y cuando un dictador lo que tiene es militares en las calles, es porque la hora de su salida está muy cerca. Y es donde los ojos del mundo hoy están sobre Venezuela nuevamente. Porque es verdad, hemos tenido muchas luchas dentro de Venezuela, que hemos visto de pronto la salida ya del régimen, pero la política es dinámica y cada situación o cada contexto ha sido diferente. Ahorita tenemos una elección que tenemos las actas que dan fe de la verdad de lo que ocurrió en Venezuela el día 28 de julio, que es que Edmundo González Urrutia ganó esta elección presidencial. Y la dictadura no se atreve a mostrar las actas por el hecho de que saben que no tienen cómo demostrar lo contrario, que ellos fueron los que perdieron y valiéndose de la usurpación de los poderes como el Consejo Nacional Electoral con este señor Elvis Amoroso, que también debe pagar a la justicia en su momento, se robaron la elección dando unas cifras redondas. O sea que en matemática, la matemática es exacta, pero en el tema porcentual siempre hay una variación. Y es muestra de este fraude que ellos intentaron venderle al país. Y cuando digo intentaron es porque ellos creen que van a someter al pueblo venezolano a través del miedo. Y es allí donde escuchamos a María Corina Machado decir que el miedo los tenga miedo. Y esto se traduce que va en la conciencia del venezolano, que va en el pensamiento libre. Y quien decide ser libre, eso no lo va a quitar nadie. La dictadura trata desde sus laboratorios. Esto es algo que yo he querido decirlo porque de pronto el común no entiende el contexto de algunos términos como es la neuropolítica y los laboratorios comunicacionales que genera la dictadura a través de Vox, que tienen salones repletos de personas trabajando informáticamente para sembrar noticias falsas, fake news, y también mensajes en las redes sociales. Y podemos comprobar cuando algún portal de noticias hace alguna publicación referente a María Corina, Edmundo o la situación de Venezuela, son los primeros que comentan. Y cuando tú verificas cualquiera de esos perfiles, no tienen fotos reales, Sí. nombre falso, no tienen seguidores o simplemente revisa los seguidores y son cuentas ¿Sabes lo que totalmente falsas. pasa, Nilsson? Que antes el dictador hacía esto y la gente, obviamente, uno que otro se lo creía, pero es que ahora Exactamente. ya nadie le compra el relato, ¿sabes? Por más que montes los suyos y la televisión estatal de Venezuela, ¿no? Que está a servicio del régimen, es que eso ya nadie lo compra. Por más que lo intente, ¿vale? Hacer, la gente ya se ha dado cuenta quién es y lo que quiere hacer y lo que está haciendo. Exactamente. Entonces vemos detrás de todo este aparataje a Jorge Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea ilegítima para los venezolanos, porque fue una asamblea que no reconocemos los ciudadanos venezolanos tampoco desde el 2020, y acompañado del ministro de Comunicación. Ellos son los encargados de vender estas falsas noticias a los venezolanos para tratar de desvirtuar la lucha de María Corina Machado, y es como vemos cómo generan contenidos falsos, manipulan a los presos políticos, porque es que salen los presos declarando cosas que están bajo coacción. En ningún momento están en compañía de un abogado, sino para hacerle creer a la gente o hacer quedar a una María Corina como mentirosa. Pero ya el pueblo venezolano entiende y comprende que esto es totalmente falso y manipulable y que es una estrategia más de la dictadura para tratar de mantenerse a flote en la inestabilidad que tiene. Pero de momento la dictadura de Maduro va a caer y de momento se va a liberar no solo Venezuela, sino es un tema hemisférico de la región occidental, porque estamos en un tema, como lo digo, geopolíticamente, estamos enfrentando el terrorismo internacional, estamos enfrentando las dictaduras que violan los derechos humanos. Entonces, si preguntan, ¿qué vamos a hacer con Nicolás Maduro? Nicolás Maduro debe salir del poder en Venezuela, debe hacer entrega del poder al presidente legítimo de Venezuela, electo por todos los venezolanos, como lo es Edmundo González Urrutia. Que Edmundo González no se juramentó el día 10 de enero, no lo hizo simplemente porque está secuestrado el pueblo de Venezuela, está preso, todos los venezolanos hoy en día están presos porque cualquiera no puede opinar libremente en la calle. La gente teme estar en un grupo de WhatsApp, la gente teme darle un like, un me gusta a alguna publicación o de compartir algo por miedo a ser apresados. Y vemos hace días como una persona civil particular en Venezuela, a un productor de contenido argentino de izquierda de nombre Michelo, Ah, sí, que sé ha quién tratado es. de lavarle la cara al régimen, que por cierto se ha gastado más de $50,000 en su estadía en Venezuela, y esto Qué hay que vergüenza. decirlo, financiado por la dictadura de Nicolás Maduro. Se quedan los mejores hoteles de Caracas, come la mejor comida de Caracas,
que solo alcanza para los enchufados, como le llamamos los venezolanos, a los que tienen negocios o transacciones con la dictadura y son protegidos por esta dictadura. Entonces, esta persona, por juzgarlo, hoy está presa y la presentaron de una manera para sembrar terror en el país cuando llega el SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia de la dictadura, y se la llevan en esta camioneta. Y esto lo presentan al país como para decirle al venezolano, si tú dices algo, si tú hablas en contra de mí, pues eso es lo que le espera. Es la manera de infundir terror a cada venezolano. Y no solo con esto, asesinan. Las personas se mueren en los hospitales por faltas de medicamentos. Y lo que le espera al mundo, no solo al continente americano, sino al mundo completo, si no se abocan a dar una solución inmediata al caso venezolano, es un éxodo masivo sin precedentes en la historia. Porque es que uno compara cifras del año 2018 al año pasado, al 2024, y vemos el crecimiento exponencial de la migración venezolana en el mundo. O sea, son cifras que se han triplicado prácticamente a lo que teníamos en años anteriores. Y no nos lo estamos inventando nosotros, sino son cifras que las establece ACNUR. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día en América, en el mundo, con la migración de todos los venezolanos a causa de la persecución política y de la dictadura de Nicolás Maduro, que viola los derechos humanos. Tengo hoy compañeros en el exilio que aún estando afuera, la dictadura ha atentado en contra de sus familiares y se los han llevado detenidos. Incluso uno estando hablando aquí le representa algún miedo también por lo que se puede significar estar expresando la voz de la libertad de los venezolanos. Porque es que el régimen es criminal y actúa a niveles internacionales con este grupo terrorista como lo es el Tren de Aragua, que hace y deshace afuera del continente. Vimos cómo este Tren de Aragua asesinó al teniente Ronald Ojeda en Chile, y Gabriel Boric, el presidente de Chile, que es de izquierda, condenó y ha condenado a la dictadura de Sí, Nicolás Maduro, y es respetable la posición de Gabriel Boric porque es el sí, único presidente de izquierda que ha tenido los pantalones y que podemos sí, considerarlo un demócrata de enfrentar esta dictadura criminal que se establece en Venezuela. Pero vemos cómo gobiernos como el de Lula, el de Petro y el de México son totalmente cómplices de lo que están viviendo los sí. venezolanos. Infelizmente es una realidad y triste a la vez, porque nosotros, la mayoría de los brasileños, obviamente, estamos en contra de todo esto y ver esta situación que tú hablaste también de este argentino que ha ido, he visto en las redes que la gente le puso verde, porque de cómo puedes, señor, tú siendo un influencer, ¿no? Que tiene bastantes seguidores, hacer ese desservicio. Incluso él se ha hecho la víctima, ay, que me están atacando, ¿dónde está mi libertad? Bueno, libertad es la nuestra, de cuestionarte a ti lo que has hecho y blanquear el régimen y encima vivir y en la hipocresía, ¿no? Como siempre, que son de predicar una cosa, pero en la práctica van en los mejores hoteles, en fin, como tú acabas de decir, el que ha costado ahí como gastó como $50,000, ¿no? En estadía o lo que sea. Son así de hipócritas y al final ellos también tienen las manos sucias, porque, Exactamente, ¿vale? están manchados de sangre de los inocentes Sí, venezolanos que han caído en manos de esta dictadura criminal y son culpables también y en su momento deben pagar a la justicia por tratar de, porque terminan siendo cómplices de una dictadura criminal y terminan vendiendo humo prácticamente a la gente, algo que es irreal de lo que sucede en Venezuela. Veíamos en el día de ayer noticias de un alemán que estaba haciendo turismo en Venezuela y hoy que está fuera ya de Venezuela hizo declaraciones del terror que vivió, de los interrogatorios de más de 12 horas que padeció en por Venezuela. favor. Hoy tenemos españoles detenidos, hoy tenemos estadounidenses detenidos, tenemos el gendarme argentino detenido en Venezuela y todas estas personas están sometidas a esta dictadura en Venezuela. Y muchas personas extranjeras, hay peruanos, hay colombianos que Madre mía. están detenidos dentro de Venezuela simplemente porque en su locura la dictadura se inventa mercenarios, se inventa actos de terrorismo y le inventan a cualquiera una novela, una película para meterlo preso. Nilson, una cosa, yo hablé con algunos de sus compañeros, igual que contigo. Está claro que el dictador Nicolás Maduro, con todo ese aparato que tiene, ¿no? Persecutorio, que hacen a la oposición y también a aquellos que no son del país, pero que se atreven a ir ahí a ver lo que está pasando. Nosotros sabemos perfectamente, y creo que tú me vas a decir ahora, que Nicolás Maduro no está eh, solo en esto, porque yo creo que a veces le veo un poco tonto
y algunas actitudes como, en fin, yo creo que tiene alguien, yo he escuchado a algunos politólogos, algunos, ¿no? Hablar de que la Rusia en alguna parte, de alguna forma, Irán, China, de alguna forma están colaborando dentro de Venezuela para que esto se mantenga. ¿Cuál es tu opinión en cuestión, en esta cuestión? Exactamente, como le estamos hablando, es un tema que trasciende más allá de las fronteras venezolanas, es un tema geopolítico donde se pone en riesgo la región occidental, todo el occidente del mundo, la manera de nosotros, nuestra cultura democrática de estos países del mundo está totalmente contrariada por estos regímenes autoritarios que tratan de imponerse a la fuerza, que tratan de humillar a sus ciudadanos, de tenerlos bajo sometimiento, bajo el terror de las armas. Y es lo que vemos en Venezuela, una red criminal transnacional, porque como lo decía hace un momento, Venezuela resguarda todos los terroristas de Oriente. Venezuela resguarda grupos armados de América. Venezuela resguarda las rutas del narcotráfico. Entonces, todo esto representa esa posición de Nicolás Maduro y que tiene el aval de estos gobiernos del mundo, de estas potencias, y que tiene el aval de las dictaduras también que son aliadas de Nicolás Maduro en América, como lo es Cuba, como lo es Nicaragua, y gobiernos complacientes, como lo decía hace un momento, como el de Brasil, en manos de Lula da Silva, el de Colombia en manos de Gustavo Petro, y en el de México. Estos son los que estamos viviendo los venezolanos y es el miedo que representa para todo el mundo, es el riesgo, más que un miedo, es el riesgo que representa para el continente americano, porque es momento de rescatar la democracia, es momento de rescatar las libertades y ver cómo surgen los países. Podemos ver el claro ejemplo de Argentina en manos del presidente Milei, cómo tiene un surgimiento económico y tiene libertades este país de América. Y vemos también en Centroamérica un gobierno como el de Nayib Bukele que acabó la delincuencia, acabó el terrorismo que estaba en este país y que está instaurando un gobierno de desarrollo para su gente. Entonces vemos cómo también la comunidad internacional reprocha violaciones de derechos humanos por el trato que le pueden dar a los presos de El Salvador, pero no condenan la violación sistemática de derechos humanos que hay en Venezuela, no condenan los asesinatos de inocentes que ocurren en Venezuela, las encarcelaciones a los perseguidos políticos, la tortura que hay en Venezuela. No hemos visto que condenen esto. Entonces ellos se amparan en algo que no se les quita a ninguno, es un patrón que siguen ellos, que es la autodeterminación de los pueblos. Pero es que si yo veo que en la casa de mi vecino está ocurriendo algo, que está ocurriendo actos de violencia, que están asesinando a alguien, yo no puedo quedarme callado. Yo debo intervenir de alguna manera y decir que eso no está bien y debo denunciarlo lo que no está bien. Entonces vemos a una Corte Penal Internacional que no sé hasta cuándo va a esperar, si es que está esperando que haya un exterminio masivo de ciudadanos venezolanos para actuar. Ya, tú estás hablando de este tema y ahora me acordé esta semana, justo esta semana, he visto que a la ONU compartió algo sobre que la extrema derecha está avanzando en Europa, que estamos preocupados por eso, por aquello, porque ahora Meta, no Facebook y las redes sociales están dando demasiada libertad. Mira, está en esto. Entonces yo me acuerdo que alguien publicó, algún político, no me acuerdo ahora quién, ha dicho, mira, la ONU debería estar preocupado con los venezolanos, con lo que está pasando en Venezuela. Ahora mismo el tema del momento es lo de Venezuela, ¿no? De los torturados, de los perseguidos, en fin. Y ellos están en otra cosa. De verdad, que a veces yo no tengo fe a esta gente. Yo entiendo que ahí estará gente justamente a servicio del régimen, que es una realidad. Incluso he visto una película que hay gente que está dentro de la ONU que está a servicio de estos regímenes. Entonces ellos están en otra cosa, más preocupados. Aquí, afortunadamente, somos libres, ¿no? Para expresar, hablar, comentar lo que estamos. Pero mira, hasta eso nos quieren quitar la libertad. Y tendrían que estar realmente por el tema de Venezuela, por Cuba, por Nicaragua, que también hay miles y miles incluso de curas, de padres, de pastores que están detenidos por enfrentar el régimen. Mira cómo está, y ellos están en otra cosa. Entonces, como tú hablas del tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en otra cosa. ¿Qué os pasa? Que no pueden estar en otra cosa sabiendo que ahora la actualidad, el problema es Venezuela. Y hay un tema que quizás hemos pasado por alto, y es que Nicolás Maduro en el mes de diciembre hablaba de una reforma a la Constitución de Venezuela.
Y es que cuando hablamos de una reforma estamos hablando de la instauración del comunismo en Venezuela, del Estado comunal, y es donde la dictadura se va a volver hegemónica y solamente ellos van a controlar el país. Solamente ellos deciden quién tiene derecho a opinar y quién no. Y quien no esté conmigo pues va a ser encarcelado o condenado a un exilio masivo. Eso es lo que representa esta dictadura criminal en Venezuela. Y es donde uno le hace la pregunta a quienes defienden la izquierda, a quienes defienden o quieren blanquear a Nicolás Maduro. Todavía no he conocido yo los primeros estadounidenses que se vayan nadando en una balsa hacia Cuba. Todavía no lo hemos conocido. Todavía no hemos visto a los centroamericanos que emigran hacia Nicaragua. Al contrario, huyen de estos países criminales donde les torturan y donde les persiguen. Y es el caso de Nicaragua, como tiene a sus ciudadanos apátridas porque les quitaron hasta la nacionalidad, un derecho tan importante como es el derecho a la identidad, que es consagrado en el Estatuto de Roma, que es consagrado en los derechos humanos, y ellos han vulnerado todo esto. Y no solo en Nicaragua, sino ya vemos los patrones llevándolo a la realidad venezolana con esta ley Bolívar que aprobaron ellos para la persecución e incluso la extinción de dominio de propiedades de venezolanos que estamos fuera del país. Y esto lo podemos ver allí, que lo han dicho ellos en reiteradas ocasiones. Y no solo con esto, sino que siguen persiguiendo, siguen amenazando, y uno dice, ¿hasta cuándo o hasta qué punto? Porque es que los venezolanos decidimos ser libres. Y es el mensaje que ha expresado María Corina Machado y es lo que representa Edmundo González como presidente electo de Venezuela y es quien debe juramentar como el presidente de Venezuela, como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces es donde entra un tema de una intervención humanitaria a la mesa. ¿Por qué? Porque tenemos violación sistemática de los derechos humanos, porque tenemos un Estado fallido donde están secuestradas todas sus instituciones. Es un Estado fallido lo que tenemos allí en Venezuela. Es un Estado que representa la represión a través del terrorismo de Estado porque tienen a los militares, tienen a las policías en las calles apuntando a los ciudadanos, a quien piensa distinto lo persiguen, tienen las líneas telefónicas intervenidas y son empresas del mundo también quienes se prestan a esto y tengo que decirlo con responsabilidad. Telefónica también se ha prestado para la intervención de teléfonos, de los móviles en Madre Venezuela, mía. para Sí, espiar conversaciones. Entonces, señor. este aparataje que ha montado la dictadura tiene unos tentáculos muy largos, que como lo decía hace un momento, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, llegan sus tentáculos a través del dinero, del petróleo de los venezolanos, con el que compran conciencia y con el que compran pseudolíderes para tratar de lavar la imagen o blanquear la cara del dictador. Es como vimos a el canciller de República Dominicana viajar sin la autorización de su gobierno a Venezuela. ¿A costo de qué? No creo que él iba a asumir esto, que sea despedido de su cargo por ser un gran amigo de Maduro, no, sino allí vemos la gran chequera de la dictadura, de cómo compran conciencia para tratar de blanquearse ante el mundo y tratar de vender que en Venezuela está todo normal, cuando en Venezuela hoy tenemos escasez del gas doméstico, cuando en Venezuela tenemos hoy cortes eléctricos, cuando en Venezuela tenemos escasez de combustible, de medicamentos y de tantas cosas que genera esta dictadura dentro del país, que ellos tratan de venderlo como que está normal. Entonces, sí, si vamos a Caracas, exactamente a las Mercedes, que es donde están los mejores restaurantes de la ciudad, pero ¿quiénes son los dueños de estos restaurantes? ¿Quiénes son los dueños de estos bodegones, de estos supermercados que vemos ostentosos? Son los mismos que forman la cúpula corrupta de la dictadura, son estos generales, son estos coroneles, ministros, son todas estas personas que forman parte de la cúpula corrupta en Venezuela, quienes tienen todos los negocios o las mafias dentro del país y que han expropiado a empresarios que siempre han trabajado honestamente y les expropiaron sus empresas para ellos hacerse de estas empresas y enriquecerse. He visto que en España ahora mismo han llegado bastante de empresarios venezolanos, ¿no? Muchos de ellos obviamente han salido porque no tiene sentido seguir ahí, perder lo poco que tienen, a lo que les queda. Entonces he visto que muchos han llegado aquí en España, aparte de que el número de venezolanos ha triplicado en España.
y esto es el resultado justamente de esta tiranía, y la gente después del pasado 28 de julio del 2024, obviamente la gente, muchos prefieren luchar desde fuera y en algún momento regresar, porque yo creo que la intención de la gran mayoría de los venezolanos es en algún momento en el futuro volver a su país, ¿no? Con su familia, porque he escuchado el cantante Carlos Baut, por cierto, soy súper fan de él, me sorprendió mucho verle otro día en la manifestación, y escuché su historia, él contando, ¿no? Que la última vez que fue a Venezuela hace 15 años, y así son muchos de los venezolanos, que yo no me puedo imaginar, yo pensar, digo, oye, no ir a mi país, no ver a mi familia. Eso es tremendo, es doloroso para los que dejan sus familiares ahí por algún motivo, porque muchos pueden venir con la familia, otros no. Otros muchas veces por lo que sea no pueden venir sus padres, o porque el familiar decide quedarse también, ¿no? Es triste, ¿no? Eso es bastante triste. Y tú me has dicho también en el principio de la entrevista que algunos de los que están exiliados en España por culpa de la tiranía, al final sus familias terminan siendo perseguidas por el régimen. Al final, de alguna forma, ellos intentan dar un recado, un aviso, ¿no? A los que están fuera. Sí, en tu caso, tú también me contaste en la otra entrevista otro día que tú también fuiste víctima de la tiranía. Para ti es bastante difícil, ¿no? De tener que tener tu familia en Venezuela, y desde aquí yo sé que por una parte tú sabes que es importante que estés aquí, ¿no? Aparte de transmitir el mensaje, pero también de alguna forma intentar luchar por tu país desde fuera y buscar apoyo. Sí, es la manera que tenemos muchos de resguardarnos, quienes hemos sido víctimas de esta dictadura criminal, porque al igual que yo, muchos hoy expresos políticos que están aquí en otros países, pues hemos conocido en carne propia lo que representa esta dictadura criminal, a quienes han torturado, a quienes han pasado 4 o 5 años en una prisión, en las mazmorras de la dictadura, bajo tortura, y lo que representa esta violación sistemática de los derechos humanos. O sea, cuando nosotros hablamos, no hablamos por hablar, sino porque lo hemos vivido en carne propia. En el caso mío, a mí me dispararon a quemarropa, y no solo con esto, sino efectivos de la Policía Nacional Bolivariana por órdenes del gobernador en ese entonces, Bielma Mora, en el estado Táchira, y de Nicolás Maduro, que es el que avala toda esta violación de los derechos humanos. Me golpearon, me arrastraron por el suelo, me dejaron convulsionando en un estado crítico donde yo tuve que ser intervenido de emergencia, y duré prácticamente 2 meses en cama, y a Ostras. pesar de esto, pues uno queda con lesiones y con parte de este trato que vivimos, y la amenaza de ir detenido en ese momento, que no quedó allí, sino que vuelve a pesar de los años, a pesar de esta lucha de que nosotros no hemos claudicado nunca, nunca hemos sucumbido ante la dictadura, que nos hemos mantenido firmes en nuestros valores, nuestros ideales de la libertad, porque como le digo, es un tema que va en nuestra mente, que va en nuestra conciencia, y es lo que María Corina ha hecho ver al mundo en estos momentos, de que el pueblo venezolano está determinado a ser libre, y un pueblo que ama la libertad al final será libre, lo decía también Bolívar en una de sus frases. Entonces, es lo que va a ocurrir en Venezuela. Y vemos a una dictadura con miedo. Pudimos observar el 10 de enero a un Nicolás Maduro, que quienes conocemos el Palacio Federal Legislativo, que es la sede de la Asamblea en Venezuela, hizo esta juramentación en el salón más pequeño que tiene el Parlamento venezolano, en el más pequeño, y quienes lo acompañaban allí eran la cúpula corrupta militar y parte de su tren ejecutivo de ministros. Y instalaron unas tarimas en las afueras de Caracas, donde convocaron al supuesto pueblo, y estas tarimas estaban totalmente vacías, estaban totalmente solas. Y lo que se veía en las calles, no solo de Caracas, sino de Venezuela, eran los militares y los policías armados, infundiéndole miedo y terror a la gente. Yo me di cuenta que las imágenes de la posesión del dictador, las imágenes ya no son abiertas como hacía Chávez, son bastante cerradas, porque para la impresión que hay mucha gente, pero si tú amplías las imágenes, ve que el apoyo que tiene es prácticamente nada, cero, cero. Y hay algo que también pues yo condeno, y es como algunos medios de comunicación en Venezuela se han prestado, no sé si es por miedo o terror, para blanquearle la cara a la dictadura, porque se hacen eco de estas tomas cerradas cuando la realidad es otra. Entonces, esto lo pudimos observar el día 10 de enero
cómo en algunas ciudades del país algunos medios privados se prestaban para publicar este tipo de imágenes donde había poca gente y lo presentaban como una gran multitud, cuando los ciudadanos particulares en tomas abiertas, aéreas desde edificios, se lograba ver la poca afluencia de personas que habían allí. Entonces, pues esto es parte de lo que ocurre en Venezuela. Sí, y no tenemos, yo tengo bastante claro que María Corina es, he escuchado incluso a algunos decir que es prácticamente la única, puedo decir, oposición real en Venezuela, incluso por haber quedado ahí, ¿no? Porque al final no le han hecho nada a ella, justamente porque, según lo que he escuchado, quizás tú me puedes decir, Estados Unidos también está muy, ¿no? Se pasa cualquier, ya es un motivo por lo cual realmente entrar en Venezuela y no creo que el dictador Nicolás Maduro en parte sea tan burro para detener o hacer cualquier cosa en contra de María Corina, porque ahí sí habría un motivo real de entrar de una vez por todas en Venezuela. Y María Corina, escucho a mucha gente decir, es prácticamente una valiente en la cuestión y la única oposición real que está ahora mismo, junto obviamente con Edmundo González y todos aquellos valientes que hablamos de María Corina, pero por detrás de María Corina hay un grupo de gente valiente que está con ella y que no la deja para nada sola. Y realmente yo creo que la esperanza ahora mismo en Venezuela es María Corina junto con Edmundo González. Obviamente el mundo ya está preparado para lo que sea en la cuestión de rescatar. He visto que muchos venezolanos están pidiendo sin intervención internacional, no intervención de los militares de Venezuela, olvídalo porque los militares están con el dictador, por lo menos es eso lo que vemos. Tendría que ser una intervención desde fuera, no desde fuera, y hay señales, hay incluso, no sé si, no quiero pensar decir como una teoría, pero de Bukele, de apoyo, ya que la gente está todos preparados porque se tiene que intervenir en Venezuela. ¿Cómo lo ves? Lo que sí queda claro, evidentemente, es que Nicolás Maduro tiene sus días contados, que se le acaban los días a Nicolás Maduro y que ya ese espacio de diálogo fue agotado, no por la parte nuestra, sino por la parte de la dictadura que decidió atrincherarse y secuestrar el poder en Venezuela. Entonces ya las opciones que nos quedan son muy pocas y están sobre la mesa y se debe hacer lo correcto para el rescate de la democracia en Venezuela. Por eso le digo, o sea, las cartas están allí y cualquiera de esas cartas que se jueguen para salvaguardar la integridad, la vida de los venezolanos y el rescate de la democracia debe ser jugada en este escenario que estamos viviendo los venezolanos, bajo la dirección del liderazgo de la oposición venezolana que lo encabeza María Corina Machado, pero también bajo la legitimidad de nuestro presidente Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo por la mayoría de los venezolanos. Y es que esto es algo sin precedentes en la historia política cuando un presidente gana con absoluta mayoría una elección. O sea, esto es un mensaje claro y contundente que expresaron los venezolanos a pesar del hostigamiento y las condiciones en las que se dieron estas elecciones, que es uno de esos casos particulares lo que me costó a mí estar hoy en el exilio, fue denunciar irregularidades que se presentaron el día 28 de julio durante algunos centros electorales y el capitán de la Fuerza Armada de los militares venezolanos, quien fue el que me amedrentó y me dijo que me tenía identificado, fue condecorado por esta gran hazaña para ellos, que simplemente fue infundar miedo y terror hacia la parte nuestra. Y eso es lo que ha pasado en la violación sistemática que ocurre en Venezuela y es lo que estamos nosotros determinados a ser libres. ¿Por qué? Porque María Corina Machado, a pesar de que la dictadura la ha golpeado, han tratado de hacerla quedar mal como una mentirosa, se ha mantenido firme. ¿Por qué? Porque está con la verdad. Y la verdad nos hará libres. Eso Así siempre lo es. hemos dicho. Y María Corina pues está allí firme, está dentro de Venezuela y está convencida de que vamos a lograr la libertad en nuestro país. Y este trabajo inició no solo de ahorita, sino tenemos años luchando por la democracia en Venezuela. Y a los que creen un poco en la desesperanza, yo quiero decirles con total responsabilidad que en María Corina Machado hay estrategia, que en María Corina Machado hay una ruta clara para la salida y la liberación de Venezuela. Y lo pudimos ver en el año 2023, cuando la dictadura decía que no íbamos a tener elecciones primarias para consolidar el liderazgo político de la oposición en Venezuela. Y a pesar de esto, hubo una estrategia y se hizo de manera ciudadana, y es lo importante, cómo la fuerza ciudadana indetenible en Venezuela ha logrado cambios trascendentales para llegar hasta donde hoy estamos.
y se dieron esas elecciones primarias en las que María Corina Machado gana con más del 90% de Sí, esta elección primaria, que se hizo de las manos de los civiles. Nos organizamos en todo el país y pudimos hacer esta elección primaria. Luego de esta elección primaria, el régimen nos inhabilita a María Corina Machado y ante esa desesperanza de que no íbamos a tener candidato, tenemos a Edmundo González Urrutia como candidato. Después de que el régimen decía que no íbamos a ganar la elección, ganamos la elección del 28 de julio. Después de que el régimen decía que Edmundo huyó del país, tenemos a un Edmundo que se puso los pantalones, el cinturón en el sitio y está defendiendo la voz de los venezolanos. ¿Qué nos queda a nosotros? El 10 de enero pasó. El Nicolás Maduro es totalmente ilegítimo. Fue un acto írrito a nivel del derecho. sí. No tiene ninguna validez ese acto que ellos hicieron allí, es totalmente inválido y lo amparamos en artículos de la Constitución de Venezuela, donde desconocemos a este régimen autoritario como lo contempla el artículo 350 de la Constitución de Venezuela. Está claro que Y para el artículo 5 de la Constitución habla de que la soberanía del país de Venezuela reside en sus ciudadanos, que se manifiestan de manera directa o indirecta, indirectamente a través del sufragio. Y de las dos maneras, los venezolanos están exigiendo que Nicolás Maduro deje el poder en Venezuela, que lo entregue de la manera en que le toca entregarlo, porque ya el tema del diálogo está pasando a un segundo sí, plano. sí, ya está claro que él ya, por más que sea él mismo, se ha autoproclamado presidente, no lo es. Eso va para el mundo, al ojo de todos. Él no es el presidente, es Edmundo González, está clarísimo. Y nosotros vamos a estar atentos en los próximos días. Nilson, gracias por haber estado con nosotros un día más. Siempre que quieras, aquí tienen las puertas abiertas para venir, contarnos un poco cómo anda todo, ¿vale? Y cuenta siempre con el apoyo no solo de la comunidad brasileña, pero de todos. Y somos millones en todo el mundo que estamos aquí desde la expectativa y la fe, la esperanza de que pronto Venezuela será libre. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes en nombre de todos los venezolanos, en nombre de nuestra líder María Corina Machado y de nuestro presidente Edmundo González Urrutia. Muchas Muchas gracias. gracias. Nos vemos mañana y que tengáis una excelente tarde y estéis ahí pendiente para las próximas noticias. Un abrazo.